México, Economía, Política y Sociedad 2. Identidad y nacionalismo en la posrevolución. En esta ocasión fue complicado decidir qué ilustración acompañaría la portada que ilustra el tema, pero resultaba más que obvio que después del material consultado en la semana, no sería necesario ahondar más en la riqueza de la identidad postrevolucionaria que pudimos explorar con todas las imágenes que acompañaron a los dos capítulos observados, aunque lamento que no pudieran verse en todo su esplendor, pero de lo contrario el tamaño del archivo hubiera sido de más del doble. Sin embargo, opté por otra imagen, una que invariablemente resulta necesaria cambiar y que tiene que ver con la idea generalizada de un México bárbaro, salvaje e inhumano, que se retrató con la serie de reportajes que John Kenneth Turner y que culminó con la publicación de su libro en 1909, donde se exponía parte de las atrocidades del régimen porfirista. La Revolución Mexicana no vino a cambiar esa visión propiamente de un México en donde no había mayor posibilidad de solución que el enfrentamiento bélico que, para ser honestos, de cualquier forma tampoco distaba mucho de la forma en que las llamadas potencias mundiales y los países, digamos, civilizados o que se hacían o se autoproclamaban civilizados, arreglaban sus diferencias, pues no tardarían demasiado en caer nuevamente en el conflicto bélico conocido como la Primera Guerra Mundial y, más adelante, repetirían los errores y se enfrascarían en un nuevo conflicto internacional que terminó por dejar en claro que la guerra y sus beneficios ya no resultaban tan fructíferos como antaño. El filme de la semana también empata perfectamente por su énfasis en la educación y el mismo énfasis que hace Enrique Florescano en la cruzada vasconcelista por la educación en México. Aunque para ser honestos, la película explora más que solamente la educación en nuestro país y claramente se erige como uno de los ideales a materializar de forma acelerada en una nación que busca erradicar la injusticia y la discriminación, así como el abuso de nuestros compatriotas, o bueno, el abuso hacia nuestros compatriotas indígenas, pero que aún comparte una profunda similitud como el México retratado en aquel filme rodado a inicio de los años 30 y que vimos en esta clase, el filme de Sergei, Que viva México. De esta forma también Florescano aborda la identidad que se crea del mexicano al término de la Revolución y que curiosamente, al igual que la llamada domesticación del guerrero, que me hace pensar en parte de la historia del Principito, la tregua política alcanzada gracias al partido y la conceptualización e implementación de una democracia partidista, la educación también tuvo que convertirse en una política de Estado, lo que invita a reflexionar sobre el papel y la importancia que el Estado y el gobierno jugó en esos años, en donde, de no haber conseguido avances significativos en las áreas antes señaladas, es seguro que nuestra historia sería completamente diferente y cada uno de ustedes está en la libertad de imaginar los escenarios posibles. Regresando ahora a nuestro ya clásico salto, podemos observar que precisamente la educación forma parte esencial del primer trayecto y se le continuará dando un lugar importante a lo largo de los años. Es por ello que siempre he reconocido a la educación como una actividad fundamental y con un valor estratégico para todas las sociedades, sin necesidad de ponerles el apelativo de modernas o no, pues es una de las actividades fundamentales para lograr la emancipación y realización del ser humano y, en conjunto, de una sociedad en su totalidad. De esta forma es que a través de la educación se logra forjar también un sentimiento de pertenencia y una identidad que se configurará en gran medida por ese reencuentro finalmente con las raíces subestimadas y de una visión innovadora que proponía la mezcla con la intención de fortalecer más a la cultura.
En el filme de la semana podemos ver cómo se hace alusión a varios de los elementos de esta revolución cultural en el inicio cuando se nos muestran algunos de los murales, pero también cómo se destaca la labor de la educación rural. Pues recuerdan ustedes, México continúa aún siendo mayoritariamente una sociedad basada en el campo y que se urbanizará aceleradamente a partir de la década de 1940. Vasconcelos tuvo el gran acierto de ese plan integrador de una cultura libre de discriminación y que promovía tanto las artes como la ciencia y la técnica. Una visión más holística y que a bien ha tenido a señalar, por ejemplo, algunos otros grandes pensadores como Arnhem en 1986, que uno de los principales problemas de la educación contemporánea radica precisamente en la nociva discriminación entre percepción y pensamiento. Todo nuestro sistema educativo sigue basado en el estudio de las palabras y los números. En los jardines de infancia, es cierto, nuestros niños aprenden viendo y manipulando formas hermosas e inventan las suyas propias en el papel o arcilla, pensando a través de la percepción. Pero ya en el primer grado de la escuela primaria, los sentidos comienzan a perder estatus educacional. Cada vez más las artes se consideran un adiestramiento en artesanías agradables, un entretenimiento y una distensión mental. Al subrayar más enfáticamente las disciplinas dominantes, el estudio de las palabras y los números, su parentesco con las artes queda más oscurecido y las artes se reducen a un complemento deseable. Cada vez que pueda sustraerse menos horas semanales al estudio consagrado a las materias que, según la opinión de todo mundo, son las que verdaderamente interesan. Pero bueno, para no distraernos demasiado del tema, ha quedado claro que la educación forma parte importante de esta iniciativa estatal que tuvo oportunamente el respaldo del grupo sonorense desde Álvaro Obregón y que no dejará de impulsarse, construyendo un eje importante para nuestra nación, pero que de igual forma no es el único camino por el cual se crea una identidad postrevolucionaria y una sensación de pertenencia que puede identificarse como nacionalista, pero que sí puede darle un carácter y un alcance gradualmente nacionales. Tal vez ya estén un poco aburridos de los índices de analfabetismo o alfabetismo en nuestro país, pero resulta peculiar cuando lo contrastamos con otras partes del mundo. En el siguiente gráfico podemos observar el porcentaje de alfabetismo de algunos países, tratando de destacar algunos de los que podemos considerar interesantes para comparar desde 1900. Aunque añadí Francia, Inglaterra y Alemania en el gráfico, no se muestran porque en el sitio de Our World in Data no están registrados los índices o los porcentajes correspondientes a estos años en dichos países. Pero sí podemos observar que, por ejemplo, los Estados Unidos es una nación que, aunque podríamos considerar a un joven, recuerden que hasta que por ahí de 1770 y cachito es cuando esta nación surge, cuando tenemos esta independencia del Reino Unido, pero podemos observar cómo para el inicio de este siglo XX ya tiene un porcentaje mayor al 80% de alfabetización en su población, mientras que el resto de países se encuentra notablemente por debajo, y el caso de México en particular lo coloca por debajo de todos los países. Es decir, podremos observar que de 1770 a 1900 prácticamente los Estados Unidos han hecho una labor titánica con la educación y que prácticamente se coloca como uno de los países más aventajados en materia educativa para este siglo que comenzaba en 1900. También podríamos nosotros vincular la historia de la biblioteca pública con esto, porque también uno de los países que inicia con esta idea de las bibliotecas públicas es precisamente los Estados Unidos alrededor de 1830.
30. Recuerden ustedes que las cifras de las bibliotecas en México eran muy poco favorables para las fechas del término de la Revolución, cuando estábamos hablando de apenas unas 39 a 45 bibliotecas en el territorio nacional. Pero bueno, de igual forma, para 1980 podemos observar que los Estados Unidos han logrado eliminar el analfabetismo, mientras que para los demás países que aparecen aquí en la gráfica aún nos queda un buen trayecto por recorrer para igualar las condiciones. Pero podemos observar la escalada que nuestro país tiene en materia educativa y también podemos entender cómo es que la identidad nacional se va esparciendo gracias a esa labor educativa y este alcance cada vez mayor. La otra vertiente que ayuda a difundir y generar la identidad nacional postrevolucionaria serán los medios. Aunque no siempre atinadamente, pues si recuerdan en la lectura que viene un ejemplo de un concurso convocado por el periódico El Universal, que resulta bastante contradictorio. ¿Lo recordarán? Si no, bueno, se los pongo aquí en pantalla ese pequeño fragmento. El concurso de la India Bonita que otorgaba el título a la indígena que, contradictoriamente, exhibía los rasgos más occidentales, lo cual, a pesar de la buena voluntad del movimiento cultural de Vasconcelos, evidenciaba la profunda y arraigada tradición de discriminación a los moradores originarios y a la mezcla de las culturas, producto de la colonia y que no hemos logrado erradicar hasta nuestros días. Para muestra, podemos simplemente comentar el caso de Yalitzia. Seguramente ustedes lo recordarán y que después de que se convierte en una figura pública, no faltarán los signos de simpatía o las manifestaciones de simpatía, pero también no se harán esperar todo lo contrario. Pero bueno, de igual forma, la radio, los medios impresos como los periódicos, la fotografía, el cine y más adelante la televisión servirán de importantes vías para trazar y remarcar la identidad del mexicano, aunque tenemos que recordar que tendrán un alcance menor que el de la educación, pues no forman parte de una política estatal. Por ejemplo, aunque la radio se inventa desde 1875, México no cuenta con las características mínimas necesarias para establecer la primera estación de radio, sino hasta entre 1921 y 1923. Es decir, que tuvimos que esperar alrededor de 48 años para que la radio se pudiera escuchar en México. Y de acuerdo con datos de la Cámara de la Industria y de la Radio y de la Televisión, la CIRT, tienen que pasar al menos otros 47 años, es decir, de 1921 o 1923 hasta 1970, para que el 27.8% de la población tuviera un radio. Aunque bueno, su alcance superaría a más de ese casi 28% de los propietarios, pues recuerden que en su mayoría, al igual que con la televisión más adelante, la radio se compartía en la casa o en el negocio o en la colonia, en la calle. Era un fenómeno que en ocasiones se disfrutaba en grupo. Pero bueno, espero no haberlos aburrido con esta información y que haya servido para reforzar algunos de los aspectos relevantes de la lectura y el filme, y que les ayude también a hacerse una idea de la situación nacional y de la importancia que la intervención estatal en la resolución de conflictos tan complicados como lo era la situación del México al término de la Revolución, que planteaba dilemas filosóficos que se han abordado desde el surgimiento mismo del naturalismo, pero que no hemos logrado resolver al grado de tener planteamientos como los postulados en historias contemporáneas como lo son Platinum End. Así que si les gusta Death Note, no se pueden perder esta última recomendación. Pero lo más importante es que también durante este periodo y que gracias a ese momento
del cine de oro mexicano, se logró cambiar radicalmente esa imagen al exterior que tenía el mundo de ese México bárbaro. Recuerden que nos vemos en la sesión de cierre para atender cualquier duda o inquietud. Espero que al igual que esta videoclase hayan podido disfrutar de los materiales de esta semana. Agradezco enormemente su atención. Hasta pronto.